seguir en la senda que tú me trazaste. No me suelte tu mano un instante, no quiero quedarme ni ser un cobarde. No me suelte tu mano un instante, no quiero quedarme ni ser un cobarde. Muchos que ayer caminaron por la senda que estoy transitando, hoy no están porque fracasaron, dejándolo todo porque se cansaron. Hoy no están porque fracasaron, dejándolo todo porque se cansaron. Los traidores no entran a los cielos, como Judas no se convirtieron. Fueron falsos que siempre fingieron la falsa apariencia del que no entra al cielo. Fueron falsos que siempre fingieron la falsa apariencia del que no entra al cielo. Cuando el Padre decida llamarnos, solo fieles serán coronados. No me suelte tu mano un instante, no quiero quedarme ni ser un cobarde. No me suelte tu mano un instante, no quiero quedarme ni ser un cobarde. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y leemos el verso 17 del capítulo 2, y dice esta palabra: mas al árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comeréis, porque el día que de él comiere, ciertamente moriréis. Con una alabanza grande puede sentarse, hermano. A su nombre, manténgase alabando al Señor, que eso no me interrumpe a mí. A mí el silencio sí me interrumpe. Porque en el tiempo que estamos viviendo está de moda la muerte instantánea. ¿Usted sabía eso? Va la gente pasando por una pasarela y cae muerto. Va bajándose un carro y cae muerto. Va haciendo mercado en la calle y cae muerto. Y lo recogen y no saben por qué se murió. Porque está de moda la muerte instantánea. Entonces yo no quiero ver a ningún cadáver aquí sentado. ¿Cuántos están vivos de ustedes? Alabado sea Dios. Manténgase alabando y viendo su Biblia. Continuamos hablando de la plaga del pecado. Hermano, el pecado es una plaga en la vida de cualquier ser humano,
destruye los frutos de su vida. Sabe que nosotros somos comparados y vistos como árboles. Y el Señor dijo: todo árbol que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Porque todo árbol, hablando del hombre, del ser humano, del que le conoce a Él como Salvador de su alma, tiene que tener frutos. No puede haber cristianos sin frutos. El cristiano sin frutos tiene un hacha ya puesta. Eso no lo digo yo, la Biblia dice: ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no tiene fruto será cortado y echado ¿en dónde? Al fuego. Esa es la razón. Pero el pecado, como es una plaga, va a destruir los frutos de la persona. Los frutos degenera los principios morales que tiene un ser humano. El pecado degenera. Definitivamente una persona que empieza viendo algunas escenas de pornografía, el diablo se le mete. Tenga por seguro eso. Si usted ha sido tentado para ver pornografía y la misericordia de Dios lo ha detenido, tenga cuidado. Porque el diablo está ahí listo para tomar posesión y para degenerarlo. Hay mucha gente que no está dentro del evangelio por un simple teléfono, que se puso a ver páginas pornográficas y se degeneró, se corrompió, se le metió el diablo y ya no existe dentro del cristianismo. Poder en la sangre de Cristo, porque el pecado es una plaga y degenera. Es una plaga y va degenerando al hombre, lo va destruyendo, le va destruyendo sus principios morales. Ya la mente sana que tenía, metido en la pornografía, metido en cuestiones corruptas, perdió eso. Ahora se va a enfrentar a una batalla terrible con la mente. Porque si se descuida, un degenerado, pervertido, es capaz de codiciar hasta su propia madre. Ese no es un cuento, son realidades que muchos han vivido. Y que la propia madre no se puede confiar de sus hijos cuando sus hijos varones no sirven a Dios. Es mejor que viva por allá, duerma por allá en el rincón, en la cocina, y no metida ahí en medio de impíos. Yo conocí un caso hace mucho tiempo, que ese hombre corrupto convivía con varias hermanas que tenía él, porque desgraciadamente vivían en 2 cuartos y sus padres no tuvieron cuidado y ahí fueron creciendo, y ahí creció los varones y esas niñas hasta que se fueron tomando ya cuerpo de mujeres, y un cuerpo de mujer muy prematuro, porque fueron violentadas por su propio hermano corrupto, pervertido. Y una noche que la madre de estas muchachas le dijo a una de sus hijas que se fuera a un lugar para reemplazarla a ella, hacer un trabajo, y la señora se quedó en la cama de la muchacha
Y esa noche el individuo violó a su propia madre. Así como lo está oyendo, eso lo confesaron en una reunión porque decían que eran creyentes. Saber qué tipo de cristianos, hermano. Y eso le estoy contando en el tiempo que no existían los teléfonos celulares ni el internet. Ahora, usted cuídese. Señora, señorita, separe a sus hijos, varones, de sus hijas. Métalos en una olla, si no hay otra cosa donde meter, en un tonel, pero no se los deje ahí. Alabado sea Dios. Y cualquiera dirá, son exageraciones. Es que lo hemos visto y oído. Y lo que hemos visto y oído no podemos callar. El pecado es una plaga. Y no importa quién y cómo se llame. Lo que toca el pecado lo corrompe, lo daña, lo ensucia, lo degenera y lo pudre. Lo pudre. Porque cuando conocimos a Cristo, nosotros llegamos hechos llagas. Yo no sé si usted, pero yo sí. Llegué hecho una llaga, de la cabeza a la planta de mis pies. La sangre de Cristo me limpió, rompió mis cadenas, pudrió mis yugos y me hizo libre. Y me hizo heredero del reino de los cielos. Pero esa es una realidad. Alabado sea el Señor. Usted nota que Dios creó al hombre perfecto. En este capítulo 1, verso 26, dice que Dios hizo al hombre a imagen. Y no solamente a imagen, sino a semejanza de Dios. O sea, el hombre era semejante a Dios. Ser semejante a otro es ser similar. Es parecerse demasiado. Usted ve que entre los seres humanos hay personas que se parecen mucho y uno hasta se confunde. Sí, hay hombres que se han casado y la muchacha con la que se casó tiene 2 o 3 hermanas, pero hay algunas demasiado parecidas que le toca tener mucho cuidado. Porque son tan parecidas que se puede equivocar. Alabado sea el Señor. El hombre fue hecho semejante a Dios en todos los aspectos: pureza, limpieza, sanidad, santidad. Alabado sea el Señor. El hombre fue hecho perfecto. El pecado lo degeneró. El pecado lo pervirtió. El pecado lo arruinó. Le arruinó sus principios, su moral. Le arruinó su vida y lo convirtió en un corrompido. Alabado sea el Señor. En el estudio anterior decíamos que toda persona que va creciendo y que va teniendo uso de razón tiene que recurrir de inmediato, si quiere ser salvo, a un verdadero arrepentimiento y recurrir a la sangre de Cristo para que lo limpie, lo santifique y lo justifique, porque somos justificados por la sangre de Cristo, santificados por la sangre de Cristo. De otra manera no podemos santificarnos si no hay una limpieza, porque la sangre de Cristo no le limpia un brazo, le limpia su alma, su espíritu, su mente, su corazón, todo su ser. Alabamos a Dios por eso. Y el capítulo 2 que leímos, verso 17, dice que el Señor le dijo al hombre
que le quedaba prohibido comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Comer de ese árbol. Y lo sentenció. El día que coma de ese árbol, morirá. Y hermano, usted se ha puesto a pensar que hay muchas fuentes de maldad, de suciedad y de pecado, que una persona puede mantener su vida espiritual libre de todas esas cosas. Pero el día, y esa sentencia no fue solamente para Adán, el día que usted o yo tengamos acceso a una página corrupta, corrompida, y se quede contemplando y viendo eso, ese día puede ser su muerte espiritual. A partir de ahí, por favor, ya llega al templo hecho un mudo, ya no puede alabar a Dios, ya no puede levantar una mano, está dañado por dentro, se corrompió. La muerte. Estuvimos viendo en el estudio anterior que el pecado entró al mundo por un hombre, y detrás del pecado la muerte. Y esa muerte pasó a todos los hombres y no se quedó nadie, porque todos pecamos. Alabado sea el Señor. Y qué terrible es eso, porque el Señor le dice a Caín: el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, pero tú te enseñorearás de él. Y cuando alguien es señor de algo, es diferente a ser esclavo de algo. Si usted es señor del pecado, usted lo manda. Si usted tiene una empresa, una finca o cualquier tipo de empresa, y tiene trabajadores, y usted es el patrón, usted es el que manda. Y en muchas empresas le llaman el señor de la empresa, porque él es el que dispone, él es el que manda, el que quita y pone donde quiere a sus trabajadores. El pecado es señor del que vive esclavo de él. Y esas fueron las palabras que el Señor le dijo a Caín: el pecado está a la puerta. ¿Quiere pecar? No le toca correr muy lejos. ¿Quiere pecar? Ahí está en la puerta. Y nunca había estado el pecado tan cerca. Mire, yo hasta esto le tengo aquí atrás el logo de Remanente Escogido, y aquí abajo dice: Jesucristo es el Señor, para que el diablo no intente meterse ahí en lo que yo miro. Pero el pecado está en la puerta, y hoy usted el pecado lo lleva en el bolsillo. Si no tiene dominio de estas herramientas que son poderosas y útiles, pero para corromperse, no hay otra cosa más fácil que corromperse con esto. El asunto es que el día que se corrompe porque tuvo acceso al pecado, entró la muerte espiritual. Y por eso hay algunos que realmente, hermano, da pena verlos. Uno no dice nada porque no es el papá de ellos. De verdad. Pero unos bultos. Que solo es carne y huesos. Y más huesos que carne, o más carne que huesos. Pero de espíritu no hay nada. Y usted detecta en una persona en esa condición que hay pecado ahí metido.
No hay otra cosa que pueda aislarlo de la presencia de Dios que el pecado. Sí, Señor. El hombre fue hecho a esa semejanza santa, divina, pura, íntegra, que era el Dios Altísimo. Pero mire, el capítulo 3 de ese mismo libro de Génesis, verso 17, mire lo que dice esta palabra. Alabado sea el Señor. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hermano, la tierra fue maldecida, fue maldita por causa del pecado del hombre. Note el proceso. El pecado entró al mundo por un hombre, detrás la muerte, y luego pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero detrás de la muerte y del pecado viene la maldición. Terrible, hermano. De verdad que es terrible. Viene la maldición. Y entonces la maldición, ¿sabe qué? Que hay muchas partes de la Escritura, y especialmente cuando Dios le habla a Abraham. Abraham, el Señor le habla en dos aspectos. Uno, donde pusiere vuestros pies, será vuestro. No le vaya a poner el pie al otro. No vaya a decir: aquella muchacha me agrada para casarme, entonces lo que le va a poner es el zapato encima. No. Donde lo que pusiere, lo que pisare vuestro pie. ¿Está entendiendo espiritualmente esto? Le quiero hacer una relación entre las dos cosas. La tierra está llena de maldiciones. Fue maldita por causa del pecado del hombre. Pero luego el Señor viene y empieza a bendecir a ciertas personas. Y cuando Dios bendice a una persona, también le dice a Abraham, en otro aspecto: donde pusiere vuestra mano, será bendito. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas que están malditas, pero que de pronto usted compró algo maldito, que usted no sabe lo que va a comprar. Cuando va a comprar un carro usado, usted no sabe en qué utilizaron ese carro, cuántos mataron y enterraron y se lo llevaron en ese carro, y cuántos brujos se subieron en ese carro. ¿Qué hay que hacer? Poner las manos, reprender esos demonios, echar fuera toda contaminación, toda brujería, toda obra del diablo de allí. ¿Y tiene autoridad? Claro que tiene autoridad. Y aparte de la autoridad, tiene la bendición. Y lo que ponga sus manos bajo la bendición de Dios será bendito. Puede alabar a Dios, hermano. Aleluya. Yo he conocido casos donde de pronto el dueño de una cantina ya cerró eso y se está buscando un lugar para un templo y no encuentran más. Y encontraron ese lugar con un salón grande, o era una discoteca, o era una cantina. Y cualquiera dice: pero ¿cómo se van a meter ahí si eso está maldito? Porque no hay ninguna discoteca bendita, no hay ningún prostíbulo bendito, no hay ningún centro de prostitución
ni de corrupción, bendito. Todo eso es del diablo, que el Señor lo reprenda, y está bajo maldición. Pero entra la persona que es portadora de la bendición y dice, bueno, aquí hay que desocupar todo esto. Y lo que sirva para acá, lo dejamos. Lo que no sirva, fuera. Pero antes de empezar a hacer cualquier culto, vamos a desposeer acá, a despojar los demonios que estaban apoderados de este lugar. ¿Tiene autoridad? Claro que la tiene. El Señor dice claramente, Lucas 10, 19, hollaréis serpientes y escorpiones. Os doy potestad de echar fuera demonios. Hollaréis serpientes y escorpiones. Y contra toda obra, toda fuerza del mal, toda fuerza maligna, recibimos potestad. Ninguna fuerza del enemigo os podrá dañar. Esa es la autoridad. Pero la bendición de Dios no es la misma autoridad. La bendición de Dios reposa sobre la vida del que está bendito. Por eso es que cuando usted llega a un comedor, llega a tomarse aunque sea una botella de agua, ore por eso. Usted no sabe qué contaminación tiene. No sabe qué tiene esa comida. Y tiene que orar por eso. Y esa comida es santificada. ¿Por qué? Por la oración de una persona que sirve a Dios. Así es. Alabado sea el Señor. La tierra fue maldita a causa del pecado del hombre. Pero Dios empezó a levantar hombres y mujeres en la tierra y a bendecirlos. Pero la maldición está ahí, la sentencia está ahí, sentencia de ruina. Porque le habló que la tierra produciría espinos, abrojos, miseria. Pero luego empezó a imperar la justicia, la rectitud, la obediencia. Y entonces a raíz de la obediencia, de la bendición, la tierra por partes es bendecida. Yo les conté en una ocasión que conocí un valle. Alrededor eran una cordillera, eran unos cerros, montañas pequeñas. Pero ese valle, por lo menos, tenía unos 3 o 4 kilómetros en cuadro. Era un valle no tan grande, pero no tan pequeño. No era un terrenito. Y la sorpresa era que los que vivían en ese valle se habían convertido al evangelio y se habían convertido de verdad. Allí nos pasábamos vigilias completitas desde las 6 de la tarde. Esa gente ya estaba ahí a las 6 de la tarde. Hasta las 6 de la mañana y ahí, en ese lugar, hubieron vigilias que no las pudimos terminar ni a las 7 de la mañana, ni a las 8. A veces eran las 10 de la mañana y del otro día y estábamos en vigilia. La gente no se podía ir. Era una bendición tan tremenda que nada, qué cuento de sueño, hermano. Cuando la presencia de Dios está, se queda dormido el que tiene paludismo, el que tiene anemia. Y tiene derecho porque está lleno de anemia. Pues duerma, hermano, duerma, anemiado, duerma. Pero el que no tiene anemia no se duerme. La presencia de Dios está ahí. ¿Cuántos sienten que Dios está por ahí cerquita?
Claro que sí. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. ¿Y qué pasaba? Llovía. Y llovía fuera del tiempo de la lluvia. O sea, en verano de repente caía una tremenda lluvia en ese valle. Y llegamos a coger fama, los que estábamos allí. Y los vecinos que vivían por allá por los cerros, muriéndose de sed. Y todos unos peladeros tremendos. Y allí era un verdor, hermano. Legumbres, frutas, de toda bendición. Manantiales de agua, porque allí brotó agua. Y era algo que llamaba la atención. Y entonces empezaron a difamar diciendo que los que estábamos allí éramos una manada de brujos y que hacíamos llover por magia y un montón de estupideces. Poder en la sangre de Cristo. Hasta que un día llegaron una comisión para hablar con nosotros. ¿Dónde están los dirigentes, los hechiceros mayores? Que el Señor los reprenda. Le dimos, de entrada de saludo le dimos una reprendida. Aquí los brujos son ustedes. Nosotros servimos al Dios viviente. Somos hijos de Dios. Ustedes son los idólatras, pecadores, borrachos, corruptos. Y por eso están en esa ruina, en esa maldición. La bendición de Dios está aquí, en este valle. Hermanos, sucedieron cosas muy tremendas, tremendas y gloriosas. Pero eso lo vieron nuestros ojos. La bendición de Jehová enriquece. Y no añade tristeza con ella. Aleluya. Y les demostramos que no era brujería, que no era hechicería, que era el poder de Dios. Y las puertas se comenzaron a abrir por una y otra casa y otra finca y finca. Y la obra se extendió por toda esa comarca, hermano. Porque querían la bendición de Dios. Este es un portador de la bendición de Dios. Un portador de la bendición de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. El hombre, según dice el libro de Eclesiastés, el hombre fue hecho perfecto, creado, como ya vimos, a semejanza del Dios Altísimo. Eso es una realidad. Pero dice la palabra en Eclesiastés 7:29. Dice claramente: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Dios no hizo torcidos. Dios no hizo borrachos, drogadictos. No. Dios no hizo hombres prostitutos. Dios no hizo hombres torcidos. Y mucho menos torcidos los cables. Hombres vestidos con florecitas de mujer. No, Dios no hizo eso. Dios hizo al hombre. Oiga, ¿cómo dice la palabra? Dios hizo al hombre recto. Pero ellos, los hombres, buscaron muchas perversiones. Dios no tiene la culpa. Él hizo al hombre recto, íntegro, santo, limpio. Pero los hombres buscaron muchas perversiones. Se pervirtieron, se corrompieron. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y hermano,
según Romanos, el capítulo 3, versículo 23, dice la palabra: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. No se quedó uno solo de los seres humanos que no pecara. El único ser humano, porque se hizo hombre y se hizo carne como nosotros, fue mi Señor Jesús de Nazaret. Pero los profetas anticipadamente, más de 800 años antes de nacer Jesús en Belén de Judá, ya habían anunciado: no habrá pecado en su boca, no habrá engaño. Aleluya. Será santo. No hubo engaño en su boca, no hubo mentira. Fue santo, de toda santidad. Sí, pero los demás, todos pecamos. Y lo peor de todo, el pecado, oiga esto, porque estamos hablando de la plaga del pecado. El pecado destituye. ¿Ha oído usted que a alguien le dicen: lo destituyeron? ¿De dónde lo destituyeron? De la empresa donde trabajaba. ¿Y qué le dijeron? Lárguese de aquí, muchas gracias por su trabajo. Y llega diciéndole a su mujer y a sus hijos: aguantar hambre, mijitos, fue honrosamente destituido. Nadie lo honran con destituirlo. Nosotros estábamos destituidos. Destituidos. ¿De qué? De la gloria de Dios. No teníamos acceso. Estábamos completamente destituidos. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Y por esa razón, hermano, todos fuimos destituidos, porque todos caímos, todos pecamos, todos caímos como la hoja de los árboles. Gloria al Señor. Por eso es tan importante, hermano, que ahora que conocemos el Evangelio, conocemos a Cristo, conocemos el poder de Dios, le sirvamos a Él de corazón. Le sirvamos de verdad, no de mala gana. Sirvamos de verdad, porque lo que el Señor pagó por usted y por mí no fue un trozo de oro, un lingote, ni una finca, ni una hacienda. Él pagó con el precio de su sangre, y esa sangre preciosa tiene el poder de transformar al hombre, de sacar al miserable de la maldición del pecado. A Él sea gloria por siempre. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y por eso la palabra sigue hablándonos en un versículo muy conocido, acá el capítulo 6 de Romanos, verso 23, que todos ustedes se lo saben de memoria. A ver, ¿quién se lo sabe de memoria? ¿Ninguno? ¿Ah? A ver, díganlo los hombres, los hombres. Solo se oía por aquí, pero allá abajo los hombres de allá atrás.
Ellos no pecaron, ellos puros santos, inmaculados. A ver, todas las mujeres, vamos. Bendito sea mi Padre. ¿Se da cuenta? La paga del pecado, de esa plaga, es la muerte. Ahí no se puede torcer el derecho. La paga, el pago del que peca. Volvemos al comienzo. El pecado es una plaga que degenera, que desvirtúa completamente. Desvirtúa, desfigura al ser humano. Cualquiera dirá, esa es una exageración. No, usted ve a un pecador antes de convertirse a Cristo y la cara, hermano, algunos daba miedo verlos. Daba miedo, todos cadavéricos, unas barbas largas, una moña aquí atrás, una hediondez porque ni siquiera se bañaban, todos arrastrados del mundo. Sí, hermano. Unos dientes color café porque no se los lavaban tampoco. El pago del pecado. Y el pago del pecado sigue, la paga sigue siendo vigente. Cualquiera recita eso para los pobres pecadores que están por allá afuera en los parques. Mire que la paga del pecado es la muerte. Y eso es cierto. Pero el creyente que peca, ¿qué dice la Biblia acerca del que peca? El alma que pecare, ¿ah? Esa alma morirá. Es el contexto de este versículo. La paga del pecado es la muerte. Bueno, si es la muerte, el alma que pecare, esa morirá. Y cualquiera puede decir, el creyente que pecare. Iscamid. Matado de una vez. Matado de una vez. Pero sigue viniendo al templo. Se sigue congregando. Sí, pero el pobre está matado. El pecado mata. Le mata la vida espiritual. El pecado le mata la fuerza interna, la fuerza espiritual de una persona no depende de la carne. No, Señor, depende de lo que tiene adentro, del espíritu. Sí, Señor. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esa fuerza viene de Dios. El que tiene la presencia de Dios se fortalece. El que no la tiene se debilita. Y el pecado mata. Aleluya. Cualquier creyente, cualquier miembro de una iglesia, tenga los cargos que tenga, va y cayó en adulterio por allá, cayó en fornicación. ¿Cómo va a creer que llegue adorando y alabando a Dios? No.
Aleluya. Algunos antes de casarse primero se llevan la muchacha a pasear. Vuelta y vuelta, para arriba y para abajo. Bastante horrible, doña Esperanza. Y peor si es una motocicleta. Allí va la doña que parece una serpiente ahí apretando con pierna y pata. Vuelta y vuelta para arriba y para abajo, va y viene. Sí, Señor. Y cuando llega a la iglesia, no tiene esa vida, se le echó a perder. Porque el pecado tiene un pago. Y sigue vigente. El que peca, el alma que pecare, esa morirá. Esa morirá. O sea que el pecado sigue matando. Se va a cuidar usted del pecado, señorita, jovencito, dama, caballero. Caballero, cuídense. Cuídense allá en el colegio, en la escuela, en la universidad, en la empresa, en el trabajo. Allí le va a salir la morrea de la filistea y la fea. Y le va a salir el filisteo, el amorreo, el fereceo y el feo. Pero le va a salir. Le va a salir al camino. Y le va a salir los malos negocios, no solamente con mujeres y hombres, malos negocios, dinero mal habido, ofertas, propuestas. Aleluya. Comida gratis. Almuerzo gratis por allá en el restaurante. Aleluya. Aparentemente gratis. Ningún corrupto da algo a cambio de nada. Nunca. Un cristiano genuino da lo que tenga. Invierte en la obra de Dios, invierte en otra persona a cambio de nada. Porque es Dios que le ordenó, que le dijo. Pero un pecador jamás da algo a cambio de nada. Sí, Señor. Y el pecado tiene su paga. Tiene su paga. Bendito sea el Señor. Todos sabemos lo que está escrito en Efesios 2:1. Todos lo sabemos. Estando muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida a vosotros. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados. Y aquí podíamos poner el abogado a que nos dijera cuáles son los delitos que matan para llevar a alguien a la cárcel. Todos estábamos muertos, no solo por los pecados, pecados que se convirtieron en delitos. No era uno ni dos. Estábamos sentenciados a la condenación eterna porque no podíamos ni salir de la cárcel si nos metían. De allí no salíamos. Y si nos cobraban no podíamos pagar. Sabe que el escritor a los colosenses nos habla de eso en una forma preciosa. Alabado sea el Señor. Que todos estábamos
inmersos en esos delitos y pecados. Alabado sea el Señor para siempre. Y esos delitos nos habían arrastrado. Alabado sea el Señor. Y mire, eso no está aquí en mi bosquejo, pero está aquí en la Biblia. Esto es muy importante. Que todos estábamos muertos por delitos y pecados. Pero mire lo que dice Colosenses 2:14. Esa era la sentencia que teníamos todas las almas que viven en la tierra, todos los seres humanos. ¿Cuál es la sentencia? Aquí dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Era un acta de decretos en contra nuestra, porque según Efesios 2:1 nos encontró muertos en delitos y pecados, y había un acta de decretos contra nosotros que nos era contrario. De ahí no íbamos a salir. El mundo se hubiera hundido, como hundirse en un profundo abismo sin solución y sin nada. El que mandaba aquí en la tierra se llamaba diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda. El que mandaba a quien matar era el diablo. Era el príncipe de la muerte, de las tinieblas. Pero Cristo vino a vencer el imperio de la muerte, a pelear con la muerte, y mató la muerte. El Señor le dijo: muerte, yo seré tu muerte. ¡Qué maravilla! A Dios sea la gloria por siempre. A Dios sea la gloria por siempre. Ya vamos terminando, porque el tiempo nos avanzó. Pero me agrada mucho lo que está escrito en Romanos capítulo 5, verso 8. Esa es una de las maravillas que están a favor nuestro. Milagros, portentos. Oiga cómo dice esta palabra. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Oiga esto: en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor siendo pecadores. Y esa frase indica no mereciendo nada, estando perdidos y sentenciados en nuestros delitos y pecados. Dios muestra su amor, su misericordia, y muere por algo que no valía ni servía. Yo no sé si usted valía mucho antes de tener a Cristo en su corazón, pero yo no valía un centavo, un cero a la izquierda. Mi vida era una verdadera llaga podrida. Y eso dice el capítulo 1 del libro del profeta Isaías. Desde la coronilla a la planta de nuestros pies no había nada sano. Todo era una hedionda y podrida llaga. Pero hoy nos hemos constituido en tesoros. El Señor dice: vosotros sois mi especial tesoro. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Aleluya! Fuimos escogidos y levantados de la basura del muladar, y nos dio la vida que nuestra alma necesitaba. ¡Aleluya! Y por tal razón estamos aquí hoy adorando
y bendiciendo el nombre del Señor Jesucristo. Póngase de pie, levanta sus manos y da gracias a Dios por su santa palabra.